Saludos y bendiciones, amados amigos, hermanos de YouTube que nos siguen por estos medios y otras redes sociales. Esta vez quiero compartir algunos tips reveladores de lo que es la característica, los comportamientos de lo que son verdaderos y falsos predicadores. A propósito de que tenemos las redes sociales llenas de gente que han hecho de esto un negocio, y tenemos gente tan tonta dándole seguimiento y, como diríamos los dominicanos, haciéndole el coro a este tipo de predicadores, si se le puede decir, carismáticos, monetizando, relajando con la palabra de Dios. Son una vergüenza. Y yo quiero hablar esta vez del ministerio evangelístico, específicamente de la predicación evangelística. Estamos desarrollando estudios, cursos, talleres normativos con relación a lo que es la formación en los ministerios, los 5 pilares que son para la edificación de la iglesia. Entre lo que ya ustedes conocen algunos temas, como lo es los niveles proféticos, el tema de los verdaderos y falsos profetas. Hemos posteado mensajes, profecías, estudios diversos. Hemos tratado también el tema de lo que es el ministerio pastoral en el sentido más amplio de la palabra. También nos referimos al ministerio de la predicación en relación a la mujer. También hablamos de lo que es, en fin, en todo lo que es la parte de la edificación de la evangelización. Estamos con un grupo de hermanos que tenemos un año y pico por estos medios, edificándonos en amor, y hemos venido desarrollando unos que otros temas interesantísimos, y entre esos temas que nos proponemos abordar esta vez tenemos lo que es el evangelismo, la evangelización, la predicación en masa, la predicación masiva. Vamos a tratar temas como el evangelio, la evangelización, el evangelismo, el evangelizador, métodos, estrategias y técnicas de la predicación, el evangelismo y el proceso de la comunicación, el Espíritu Santo y el evangelismo, principios generales del evangelismo, el plan salvífico, que viene siendo la espina dorsal del ministerio evangelístico, la conversión de personas o de creyentes, la evangelización personal, tipo como se predicaba en los primeros tiempos de la iglesia en Antioquía, la evangelización masiva, la integración de los nuevos creyentes a la iglesia local, la dinámica de una campaña evangelística, la santificación personal y los grandes eventos de Dios. Esos temas los vamos a tratar, por eso se hace en privado. Por aquí solamente le dejamos caer unos que otros tips para irle revelando a algunos que quizás se motivan a ver nuestro canal y a suscribirse, por lo cual le pido suscríbase, Héctor Pineda, canal oficial, y usted tendrá acceso a muchas profecías, a muchos estudios que tenemos posteados en nuestro canal. Pero no quiero cansarle esta vez, sino darle los tips que le vamos a dar para que usted pues lo comparta con esos ministros, con esos hermanos que están incursionando en la predicación, que quizás en algún momento el Señor le dijo: te llamé para que seas mi evangelista. A otro quizás Dios le dijo: te llamé para que seas mi pastor. A otro Dios le dijo: te llamé y te marqué desde antes de ser un esperma en el vientre de tu madre, te di como profeta de la nación, como Jeremías. A otro lo dijo: te marqué con un ministerio apostólico, etcétera, etcétera. Esta vez yo quiero lanzar 5 o 6 preguntas para ir preparando la memoria, la mentalidad, la mente, el espíritu suyo, para que usted pueda discernir entre lo verdadero y lo falso y se dé cuenta quiénes se están burlando del evangelio a través de los medios de comunicación de masa, como las redes sociales, la radio, la televisión,
y están monetizando y haciendo de esto solamente un oficio, un negocio lucrativo. Entonces esto es lo que da mala imagen a los verdaderos ministros, y cuando vamos a hacer un análisis rápido, pues lo echamos todos en un costal y decimos todos los predicadores son unos sinvergüenzas, son unos bandidos. No, yo quiero que usted me acompañe 20 o 30 minutos y agarre esto que le traigo hoy para que usted pueda despertar. Y toda esa predicación espuria, divorciada de la revelación divina del Espíritu Santo, de la falta de sabiduría y de conocimiento divino, usted pueda rechazar todo eso de plano y abocarse a darle seguimiento a quizás una que otra palabra que muchos hermanos que están dedicados a la obra de Dios, que de manera desinteresada traen estos conocimientos y los postean para que usted tenga acceso a ellos en el nombre de Jesús. La primera pregunta es, ¿qué es la predicación? ¿Qué es la predicación en sí? La segunda dice, ¿en qué consiste la trascendencia de la predicación? La pregunta número 3 dice, ¿qué relación debe existir entre la predicación y el Espíritu Santo? La número 4, ¿en qué medida puede el predicador hacer uso de su experiencia personal en el púlpito? Y número 5, ¿qué relación ha de haber entre el sermón y los oyentes? La primera respuesta a esa primera pregunta formulada, para que usted, amigo que me escucha, deje de estarle dando seguimiento a un grupo de carismáticos que están por las redes sociales, que están abaratando, mutilando la palabra, haciendo de esto un negocio y ridiculizando el evangelio. Ábrelo. Primera pregunta y la respuesta a la primera pregunta, ¿qué es la predicación? Escuche esto, que esto le va a impactar. Tenemos que saber de concepto y definición para saber formarnos una idea en nuestro espíritu y saber a qué es lo que estamos digiriendo. La predicación es la comunicación en forma de discurso oral del mensaje divino depositado en las Sagradas Escrituras, con el poder del Espíritu Santo y a través de una persona idónea. Yo quiero que usted agarre la palabra idónea desde el punto de vista espiritual y la investigue, a fin de suplir las necesidades espirituales de un auditorio. Yo creo que el predicador, el ministro del Señor, debe hallarse en la línea, especialmente el que tiene ministerio de edificación como el pastor, el apóstol, el evangelista, debe hallarse en la misma línea de dar respuestas satisfactorias a las necesidades que se le presentan, como de tipo espiritual, psicológico, emocional e incluso hasta económica. El análisis de esta definición nos ayudará a comprender la esencia y los fines de la predicación. Por tal motivo, consideraremos a continuación algunos puntos fundamentales que de ella se desprenden. Y para esto nosotros pues debemos entender, ¿verdad? Para tú ser un verdadero predicador, un predicador preparado, eficaz según la luz del Espíritu Santo, debe evitarse el fenómeno, según los teólogos, evitarse el fenómeno del anacronismo. Varón, ¿qué es el anacronismo? El anacronismo es un error de ubicación temporal donde se coloca un objeto, persona o evento en un periodo histórico incorrecto. Es como si en una película combinada en la Edad Media apareciera un personaje con un celular. O sea, hay una inconsistencia cronológica donde algo que no pertenece a un periodo histórico se presenta en él. Como también diríamos un automóvil en una pintura de la Edad Media. Es una historia, un personaje hablando un lenguaje moderno en una época anterior. Eso se llama el fenómeno del anacronismo. Pero hablamos de anacronismo, pero también tenemos que conocer otra figura del lenguaje que se presenta como una amenaza ante un predicador que no está relacionado, preparado con el término que desea
o con el fenómeno que desea comunicar. Entonces ahí tenemos lo que se llama otro aspecto no menos importante que este. El anacronismo, estamos hablando entonces del procronismo. El procronismo sitúa elementos del futuro en una época anterior. Un reloj inteligente en una época que no ha sido diseñado en él. El anacronismo entonces lo opuesto. Puede ser intencional o no. Intencional si se utiliza como recurso estilístico o para crear un efecto particular en una obra. No intencional se debe a un error o un descuido en la representación de la época. Entonces, ahí tenemos el fenómeno del anacronismo que se presenta como una tentación ante un predicador no idóneo, no preparado o no eficaz, o que más bien utiliza la palabra de Dios de manera irresponsable para sacar algún provecho, para aparentar lo que no vive, y abaratar o mutilar la palabra de forma irresponsable ante un púlpito, ante un auditorio, es un pecado. Es un pecado gravísimo, y eso es lo que están haciendo mucho por las redes sociales. Seguimos dándole algunos tips reveladores que son fundamentales para que usted aprenda a distinguir la verdad del error. Estamos hablando de los evangelistas, los predicadores. Los predicadores. Aquí tenemos entonces un predicador descarnado. Las características esenciales de un predicador. Estoy dando algunas. Próxima pregunta. ¿Bebe el predicador? Oiga esto. ¿Bebe el predicador lo que ofrece desde el púlpito? O sea, él predica lo que vive. Si no predica lo que vive, entonces se convierte en pura publicidad y una propaganda política. Es una hipocresía, señores. Es una hipocresía, una falta de respeto. ¿Verdad? Es un mensaje vacío. Entonces, dentro de esas características esenciales del predicador, ¿cuáles puntos fundamentales se desprenden de la predicación? Vamos a nombrar varios aspectos o varios puntos. Número 1. Saber comunicar a los oyentes, es decir, tener una idea clara de lo que ha de constituir la sustancia de sus sermones. No puede cometer errores en exceso, y si es posible evitar todo error. Un error puede dañar o malograr sus mejores esfuerzos en su mensaje. Eso es para que ustedes vean, esa gente que anda vociferando, haciendo ruido por las redes sociales, meneo con bulla, a eso le llaman predicadores del evangelio. Y mucha gente suscrita a esos sinvergüenzas y charlatanes, y dándole like, suscribiéndose, y créanme que eso le está yendo bien, porque ellos lo que hacen es monetizar. A la gente le gusta el morbo, que lo engañen. Número 2, característica número 2, puntos fundamentales que se desprenden de la verdadera predicación o de la predicación en sí. El sermón no es un discurso en el que el predicador expone ideas humanas propias o ajenas, o doctrinales, o doctrinas filosóficas, especulaciones morales, experiencias religiosas. Tampoco es una disertación teológica. No es una práctica piadosa en la que se vierten reflexiones personales, por espirituales y edificantes que éstas sean. Número 3. Escuchen lo que les estoy diciendo para que ustedes disciernan. Ustedes que le dan seguimiento a ese grupo de charlatanes por las redes sociales. El contenido de la predicación ha de ser fundamentalmente la palabra de Dios. Todo en que el predicador añada no puede desfigurar el mensaje divino. No puede desfigurar o debilitar el mensaje divino. Es palabra de Dios.
Número 4, la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es decir, diferenciar la verdadera predicación del mero discurso vacío es esencial para un oyente que desea ser edificado. Número 5, cuando se predica realmente la palabra de Dios y no simplemente acerca de la palabra, el mensaje revestido de poder sobrenatural. Este hecho da confianza al predicador e impresiona a los oyentes, mueve el espíritu de los oyentes. Es ahí donde se centra el ingrediente del mensaje divino. El verbo no debe ser rutinario y frío, sino sazonado por el Espíritu Santo. Tener un acento autoritario, no tener pensamientos estériles o vacíos. Nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente con la mente vacía diciendo o decir ser predicadores del Santo Evangelio por los medios de comunicación de masa? Hay mucha gente haciéndole el coro, porque lo oyen gritar o zapatear a lo que comúnmente se le llama meneo con bulla acá en mi país. El predicador, número 6, el predicador no debe conformarse con un solo pasaje escriturístico. Debe zambullirse en las aguas profundas de la revelación. Luego de este paso se habrá acabado con la superficialidad en los púlpitos. Que el material que se vaya a usar en adición sea usado con prudencia. Ejemplo de referencia que no guarde relación ni proporción con lo expresado en la palabra. Estos elementos tienen su lugar y valor en el sermón. O sea, tú no debes hacer de las experiencias personales, como dice la pregunta, que qué relación debe haber entre el oyente y el mensaje, o qué debe haber en el momento en qué momento debe el predicador hacer de su experiencia personal en el púlpito su predicación. No debe exagerar de eso, porque entonces va a disfigurar y va a dañar el mensaje. Eso es lo que hacen muchos. Unos testimonios que dicen incluso predican más de la brujería que del evangelio. Para mí esa gente no está predicando a Cristo, porque ahora hay un grupo de predicadores que son predicadores de testimonio del infierno. Gloria a Dios. Pero oramos por ello, que el Señor los salve. Gloria a Dios. Número 7. Todo predicador debe tener en cuenta la llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es metal que resuena. Si el Espíritu Santo no obra en la mente y los corazones, los resultados serán nulos. Pablo dice, címbalo que retiñe son estos. Número 8. Está hablando de las características esenciales del predicador. El mejor fundamento teológico de la predicación no auxilia al predicador si el espíritu es recusado. Oigan lo grave que es esto. La palabra predicada sin Espíritu Santo es inoperante. Hay muchos que dicen que ni siquiera existe el Espíritu Santo y que los dones no existen. Pero bueno, y se burlan cuando oyen a los cristianos bajo la influencia sobrenatural del Espíritu Santo desatar misterios, hablar lenguas, etc. Bueno, la Biblia dice que a ellos les parece locura y se convierten en blasfemos aquellos que desatan los misterios del Eterno, porque para poderlo discernir ha de ser espiritualmente. A ellos les parece esto locura, es natural. El hombre natural o carnal no percibe las cosas que son del Espíritu Santo. Número 9. Características esenciales del verdadero predicador. La confianza del predicador no debe apoyarse en su habilidad natural, sino en Dios. Sintonizar con su espíritu. Número 10. El predicador ha de ahondar en la comunión con el Espíritu Santo, anhelada con la bendición apostólica. Los frutos del Espíritu Santo aparezcan maduros en su vida. No voy a entrar en detalle. Número 11. Dale la gloria a Dios en todo momento. No como hay un grupo de charlatanes, que esa gente se tiran más flores ellos mismos y a la autopromoción, la ovación, que yo esto, que yo aquello, que yo. ¿Y Cristo para cuándo? La Biblia dice que el que promueve su propia gloria, el que busca su propia gloria, no honra al que le envió.
Ya ustedes deben entender que ahí no está Dios. Dios anda a millones de kilómetros de distancia de ese tipo de predicadores. Por sus frutos, por su lenguaje, usted debe conocerlo. Darle la gloria a Dios en todo momento y no atribuirse mérito a través de su capacidad o idoneidad humana. ¿Verdad? Aunque de alguna manera tiendan las personas a honrarlo. Él debe estar centrado en Cristo. Los méritos son de Cristo. Darle la gloria a Dios en todo momento. No atribuirse que los milagros lo hace Él. ¿Verdad? Esto solo viene por vía de Dios a través de Cristo, mediante su gracia divina, inescrutable e inconfundible. Oigan esto. Número 12. Características esenciales del predicador. Tener en cuenta que Dios usa a quien quiere y en su momento, dependiendo la necesidad del pueblo. Dios puede utilizar aún un impío para traer, para transmitir su verdad. Si Dios usa a los animales, no te va a usar a ti. El hecho de que Dios use a algunos de los impíos que estén por las redes, eso no me dice a mí que ellos son calificados ni autorizados, ni enviados. Es una voluntad, únicamente una voluntad permisiva de Dios. Dios en su soberanía permite eso y más. Significa que el don no salva. En ese sentido, el don no salva a nadie. Por el hecho de que tú sueltes una palabra, aunque sea en broma o en serio, o que tú utilices la palabra de Dios, aún abaratándola sin el conocimiento, y luego algunas personas digan, ay, es que Dios usa a ese predicador, en su forma Dios lo usa, pero no es un predicador real, es un negociante de la fe. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor entrará a mi reino, dijo Jesús. El Padre, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay mucha gente descalificada, reprobada, incluso bajo condenación, que están por las redes, que están por los medios de comunicación, supuestamente predicando el evangelio, y un grupo de tontos haciéndole el coro. Y que guía un ciego, ambos caerán al hoyo. Entonces, número 3, el verdadero predicador debe amar a Dios, reverenciarlo, respetar y aceptar su palabra. Debe identificarse con el mensaje que comunica. Oigan esto, debe identificarse con el mensaje que comunica. O sea, Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Ahí están los testimonios que deben tomarse como referencia. Hay muchas veces que la vida de esa persona nadie la conoce. Y peor aún aquellos que tienen una cola que llega de aquí lejísimo. Y tú lo ves que lo señalan, incluso hasta con evidencia, y mucha gente persiste en seguirlo. Yo creo que están más ciegos que lo que ellos están siguiendo. Número 14. La experiencia del predicador usada con cordura debe ser simple ilustración. Nunca lugar preponderante en el púlpito. No debe de figurar el mensaje con su experiencia personal. Yo creo que ahí respondía las características esenciales del predicador. Pero hay otro aspecto que yo no quiero dejar pasar por alto. Todavía tenemos suficiente tiempo. Gloria a Dios. Hablamos de una predicación encarnada y una predicación descarnada. ¿Vieron qué es una predicación descarnada? Según Gálatas 5:22, la obra de la carne, una de las obras de la carne, según Gálatas 5:22, la brujería es una obra de la carne, señores, que en otra ocasión yo he dicho que eso es manipulación. La manipulación es brujería. Entonces tenemos predicación descarnada. ¿Qué es una predicación descarnada, varón? Conozca a los predicadores descarnados por las redes sociales y por otros medios. Es aquella predicación aburrida, indecible, ¿verdad? Insensible, aburrida al pensar. Y el sentir del auditorio, es decir,
centrarse en su totalidad en el pensar de su circunstancia y de su ser. O sea, la palabra de Dios no va dirigida únicamente al espíritu, no tiene por objeto movernos solo a la adoración o fortalecer nuestra fe, menos aún elevarnos a una comunión con Dios que nos haga indiferentes a nuestros compromisos. No, o sea que el compromiso debe estar presente en nuestra adoración, nuestras necesidades, nuestras relaciones o nuestros problemas temporales. Tenemos que reconocer que estamos en un cuerpo de carne. Varón, y hasta que ahora la predicación, hasta que el Espíritu Santo me diga que pare. ¿Y dónde está tu responsabilidad? Vamos a amanecer. Dice, y que como tal nuestras debilidades son fortalecidas mediante la fe y la obra que operan juntas. Tenemos influencias culturales, religiosas, políticas y sociales. No podemos salir de ese marco ni estamos llamados a hacerlo. Muchas veces no hallaremos con situaciones en las que no veremos con claridad cómo actuar cristianamente. Solo cuando hayamos salido de este cuerpo entonces diremos, como dijo Pablo, vemos como por un espejo oscuramente, luego veremos cara a cara y conoceré como fui conocido. El verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Entonces debemos respetar un orden espiritual. Eso es predicación descarnada. ¿Cuántos predicadores descarnados no hay por las redes? Incluso en muchas iglesias por ahí. Pero ¿qué es una predicación encarnada? Bueno, la predicación encarnada es aquella predicación en la que la palabra de Dios responde preguntas, aclara dudas y proporciona estímulos en el orden existencial. Por medio de la predicación, el atribulado ha de recibir consuelo. Escuchen esto, que la palabra de Dios, según Hebreo, ¿verdad? Yo creo 4:12, habla de esto, que la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, apto para toda buena obra. Dice, el que se halla en la perplejidad, reciba luz y el reverde amonestación. El penitente, promesa de perdón. El caído, perspectiva de levantamiento y restauración. El fatigado, haya nueva fuerza, y el frustrado, esperanza. El inconverso, la palabra cautivadora de Cristo. Esa es la predicación encarnada. Si no tiene esos elementos que te edifiquen, pues descarte el mensaje. El santo mensaje de Dios para crecer en la santificación. El púlpito ha de ser la puerta de la gran despensa divina de la cual se sacan las provisiones necesarias espirituales de los oyentes. Esa es la relación que debe haber entre los oyentes y el sermón. Mucha gente se convierte a veces en jueces por falta de conocimiento. Eso es grave. Te daña a sí mismo y a otras personas. Hay creyentes que por una palabra fuerte, sin sabiduría, desde el púlpito se descarrían. Otro punto no menos importante es considerar por separado la importancia a la hora de la predicación. Evitarse. Todos los predicadores, no estoy hablando con los brujos, estoy hablando con los predicadores. Evítese no tanto usar la predicación para atacar desde el púlpito. Esa es una estrategia que tienen muchos que supuestamente son de que ministros. Tenemos el espíritu de Balaam, el espíritu del tira y jala, la atacadera. Tú me tiras y yo te tiro. Tú me lanzas y yo te lanzo. ¿Por qué predicadores? ¿Qué ministros son estos? ¿Qué espíritu es ese? A menos que tú no tengas una palabra así, dice Jehová, que tenga la firma de Jehová, por más fuerte que sea, no caigas en esa línea, porque entonces te va a convertir en juez. Si tú no tienes la autoridad de juez
o Dios no te ha dicho a ti ni te ha llamado para que promulgues sentencia, para que profetices y haga los papeles de profeta. No haga el papel de profeta, tu maestro que me está viendo, tu pastor que me está viendo. Tampoco, si Dios no te dijo que salga por las redes, no salga. Además, hay un grupo que no tiene la manera de salir por las redes sociales o por otro medio, porque tienen una cola de aquí a los Estados Unidos de pecados ocultos que inmediatamente ellos salgan, lo van a señalar y le van a decir, incluso hasta con evidencia. No sigan esa gente. Evítese, dice aquí, no tanto usar la palabra, la predicación para atacar a una o varias personas, aunque sea de modo anónimo, mediante recriminaciones hirientes. Los problemas personales del ministro en relación con algunos miembros de su iglesia deben resolverse en privado. Los trapos sucios se lavan entre casas. Cuando usted ve a estos predicadores que esto va mal que pensar, y esos los trapos hediondos y las malas palabras y todas las acusaciones hirientes, todas las ventilan por las redes, usted tiene que entender que ahí no hay nada. Trasladarlo al púlpito es generalmente complicarlo peligrosamente, a menos que no haya una sentencia, como dije, de parte de Dios para avergonzar, o que sea un profeta al que Dios le haya dado la autoridad de amonestar, de reprender y de denunciar el pecado públicamente. No lo haga usted, porque entonces usted va a caer en una línea muy peligrosa, y usted debe, por tal motivo, puede ser alcanzado y abrir una puerta espiritual peligrosa que puede dañar su vida. Que sea el Espíritu que le diga, habla. Él no tiene la autoridad, por eso hablo de las voces proféticas autorizadas. No podrá utilizar el púlpito para herir a nadie por falta de dominio propio de conocimiento. Es una línea peligrosa. ¿Lo ha visto usted así por las redes sociales? Claro que sí. ¿Lo ha visto usted en las iglesias locales, en lo presencial? Claro que sí. Evítese también poner ejemplo negativo con la iglesia y especialmente con los líderes. Es una falta de reverencia y de respeto, no solamente al vaso que está exponiendo la palabra o al ministro, sino a Dios. Por lo menos usted tiene ahí algunos 8 o 10 reveladores que le desnudan de arriba abajo este grupo de predicadores que dicen ser enviados por Dios, pero que sin embargo con sus hechos dañan y malogran el mensaje, y Dios no está ahí. Otro tip revelador dice: cuando realmente se predica la palabra y no simplemente acerca de la palabra, el mensaje es revestido de poder sobrenatural. Esto es para los que están hablando, que es lo que está hablando ese hermano. No esté hablando así, porque entonces se puede convertir en un blasfemo del Espíritu Santo. Déjele eso a Dios. No es que quizás el profeta, el ministro, no tenga la capacidad de suprimir el suspirar y no ventilar estos misterios en público, que yo siempre hablo de eso. Por ahí cosas que van más allá de las expectativas y de la parte que uno puede hacer para dominar su espíritu. Eso es que se entienda. Dios puso a los profetas a hacer cosas que en el pueblo de Israel, que mucha gente, para poder conocerlo, hay que leerle la cita bíblica, o las citas bíblicas, si es que en algún momento han leído la Biblia. Estoy hablando con gente que se han congregado y no conocen ni siquiera esas historias que reflejan suficiente luz de cómo Dios opera a través de cosas que son tanto contradictorias a la hora de tú ver el mensaje y el instrumento que Dios utiliza para traer un mensaje, no diríamos descarnado, sino encarnado, como es el caso cuando Dios le dijo al profeta Oseas: cásate con una prostituta. Mucha gente da mala interpretación a esto. Por eso es que debemos conocer el área de la predicación de manera correcta, y estos tips son para eso. Este hecho da confianza al predicador e impresiona a los oyentes. Los contemporáneos de Jesús se maravillaron de su sermón del monte, porque les enseñaba con autoridad, según Mateo 7:28. El verbo de Jesús su verbo no era rutinario y frío como el de los escribas. Llevaba el hálito inconfundible de Dios. Y el mundo de nuestro tiempo, contrariamente a lo que algunos suponen, necesita oír voces así,
con los mismos acentos autoritarios. Son muchos los espíritus que hoy empiezan a estar cansados del relativismo, la incertidumbre y la esterilidad del pensamiento moderno. ¿Cuánta gente con pensamientos estériles que no aportan nada ni edifican a nadie? Gloria a Dios. De manera que Lucas 6:40 dice: el maestro no es superior a su discípulo, pero todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Hay que enseñar con autoridad, zambullirse a las aguas profundas de la revelación, aunque cada vez que lo hagamos, irnos al fondo donde están los tesoros y no sacar una pequeña pieza, sino sacar todo el oro que está escondido ahí. Entonces, eso debe estar claro. La palabra de Dios, según 1 Tesalonicenses capítulo 1, cumplirá el propósito de Dios. Una vez para salvación, otras veces para juicio. La predicación genuina tendrá siempre ese doble efecto. Difundirá el buen olor de Cristo. ¿Ha estado usted en ciertos escenarios donde se siente un perfume que emana un olor grato? Más sin embargo, si ha visto usted en escenarios donde no se siente ese olor, esa unción de liberación, aprenda a identificar las atmósferas de ese tipo de predicadores. Si obviamente usted se identifica, abre quien de Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Mira, hay una interrupción del Espíritu Santo muy fuerte. Gloria a Dios. Yo espero que con esta palabra alguien sea edificado. Discierna, distinga, diferencie, si es que se puede decir, un verdadero predicador y un falso predicador. El verdadero predicador siempre llevará el sello de la garantía de la inspiración divina. La predicación no debe ser eminentemente bíblica, sino que la palabra debe hacerse rema, debe haber una revelación, zambullirse a la revelación, ¿verdad? Se debe despejar toda idea de superficial en los púlpitos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Yo creo que le ha dado mucho con esto. Estoy hablando con los que tienen llamado a ser grandes predicadores. El próximo tip: un predicador divorciado del espíritu es metal que resuena y címbalo que retiñe, dijo el apóstol San Pablo. No basta que conozca a fondo la Biblia. ¿Cuántos teólogos por ahí están vacíos y no tienen esencia? No basta con que conozca a fondo la Biblia, Señor, es un arma de doble filo. No basta que conozca a fondo la Biblia y la exponga con escrupulosa lealtad. Lo más importante, si el Espíritu Santo no obra en las mentes y en los corazones de los oyentes, los resultados serán nulos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otro tip. Aquí habla de un escritor, Rudolf Boren. Dice: podemos decir que el mejor fundamento teológico de la predicación no auxilia al predicador. Escuchen esto: el mejor fundamento teológico de la predicación no auxilia al predicador si el espíritu es recusado. ¿Qué significa recusado? Que hay un pecado oculto y él no puede manifestarse donde hay pecado. La vida del predicador ha de estar en santidad, debe ser una persona santa, apta para exponer el mensaje de la palabra de Dios. Esto tomando en cuenta principios como la inocencia, la culpabilidad, ¿verdad? La inocencia y la culpabilidad. Dios no da por inocente al culpable. Cuando usted ve un predicador con mucha capacidad y el Espíritu Santo no se mueve porque hay un pecado en él, pero otra vez se puede moverse, eso es relativo. No quiero entrar en detalle.
Por eso que usted ve a alguien que es inepto, que quizás es un principiante, pero de repente Dios lo usó, incluso hasta Dios puede en su soberanía tomar un impío, el mensaje, salir de la boca de un impío, de un animal, lo que sea, pues Dios es soberano, pero aquí hay mucha tela por donde cortar y no quiero entrar en detalle. Por encima de todo, para predicar, necesito al Espíritu Santo. Calvino había insistido con razón en que la palabra predicada sin la iluminación del Espíritu Santo es inoperante. Eso es lo que han perdido mucho. Tienen su mente bloqueada, el espíritu del mundo lo arropó. A veces el orgullo, a veces la falta de asumir la corrección, la amonestación, falta de una humillación genuina. El orgullo bloquea la gracia de Dios. Dios habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y el humilde de espíritu. Dios está, como he dicho en otras ocasiones, a millones de kilómetros de distancia de los orgullosos. Entonces, recursos de la retórica y la psicología se han presentado como tentación. Mucha gente muy docto en la palabra se han hecho muy maestros, acumulando para sí mayor condenación, porque han recusado al Espíritu Santo y se convirtieron en nubes sin agua, en címbalos que retiñen. Aquí en Dominicana le decimos meneo con bulla. Ese tipo de personas o de predicadores es lo que comúnmente aquí en mi nota tengo, que son aquellos que tienen una fuerte agitación profunda de las emociones, con una genuina convicción de pecado. Oigan esto, esa gente que usted lo ve que toman un micrófono y se están matando en el púlpito y dice, pero pues se va a ahogar, ¿qué es lo que pasa? Y le va a dar una cosa, le va a dar un infarto, le va a dar una sirimba, le va a dar un yello en el altar. Agitación profunda de las emociones con una genuina convicción de pecado. La decisión fácil lograda por una fuerte presión psicológica con la conversión y la consiguiente entrega a Cristo es lo que traerá el verdadero perfume y esencia del Señor a nuestra vida, que nos convertiremos en ser capaces de transformar la atmósfera, el ambiente y a quienes nosotros, que incluso demos las manos en algún momento para ministrar su poder. El Evangelio no solamente consiste en palabras, sino en poder para todo aquel que cree. Eso que quede claro. La confianza del predicador no debe apoyarse en su habilidad natural, sino en Dios. Sintonizar con su espíritu debe ser su máximo afán, repito, por encima de toda tendencia carnal a explorar los recursos de técnicas humanas. Y no digo con esto que quizás las biografías, los pasajes biográficos, los pasajes poéticos, didácticos, las denuncias proféticas no son importantes. Todos estos recursos son de suma importancia cuando tú lo llevas al altar, pero tú le permites al Espíritu Santo madurar en tu vida. Es de la única manera que tú serás un puente de edificación para los demás. Entonces, el mensaje debe ser de aliento. En Hechos capítulo 20, 27, el mensaje debe ser de aliento. El mensaje debe ser de aliento. Y con esto culmino. Respondí a las preguntas. El verdadero predicador, sea cual sea su defecto y limitaciones, ha de estar identificado con el mensaje que predica. Debe reverenciar y amar a Dios, respetar y aceptar su palabra. Ha de haber tenido una experiencia genuina de conversión y dedicación a Cristo en respuesta a su llamado. Hay gente que se llamaron ellos, se enviaron ellos, se prepararon ellos, pero nunca Dios los preparó, nunca se dejaron preparar por Dios. Muchos primeros serán últimos. Tienen que ajustar su vida, aunque no llegue a la perfección absoluta, a las normas morales del Evangelio. Ha de amar sinceramente a los hombres, teniendo misericordia y amor por las almas. Ha de reflejar la imagen y el espíritu de su Señor.
es que el predicador ha de estar identificado con el mensaje que comunica. De lo contrario, es descalificado. ¿Cuántos predicadores estarían descalificados? ¿Cuántos ministros estarían descalificados y sentenciados por Dios? Incluso sentenciados para que no sean sacerdotes del Dios Altísimo, y también sentenciados para que no entren a la salvación. ¿Cuántos habrán? Hay gente que están perdidos y ni siquiera lo saben. Por último, la pregunta última que le dije, ¿qué lugar debe ocupar en la predicación la experiencia del predicador? Yo creo que le respondí al inicio. Predicar ilustraciones, pero nunca ocupar lugar preponderante en el púlpito. Eso es un error y muchos hacen eso. Debe quedar muy claro que somos llamados a predicar a Cristo, no a nosotros mismos, según 2 Corintios 4:5. La palabra, no nuestras experiencias, debe constituir la esencia del sermón. Las experiencias del predicador usadas moderadamente y con cordura pueden ser ilustraciones útiles, pero nunca ocupar lugar preponderante. A pesar de esto, la experiencia del mensajero de Cristo es de importancia decisiva. Solo quien ha gustado lo delicioso del pan de vida puede ofrecerlo a otro con efectividad. Ahí está la respuesta a la última pregunta que les planteé. Gloria a Dios. Les voy a repetir la pregunta para que vuelvan y la mediten y la recuerden. Gloria a Dios. La primera pregunta: ¿qué es la predicación? ¿En qué consiste la trascendencia de la predicación? ¿Qué es o qué es una predicación bíblica? ¿Qué relación debe existir entre la predicación y el Espíritu Santo? ¿En qué medida puede el predicador hacer uso de su experiencia personal en el púlpito? ¿Qué relación ha de haber entre el sermón y los oyentes? Señores, quise darles estos tips a propósito de que hay muchos que están mutilando, abaratando la palabra por la búsqueda de ganancias personales, sin ser llamados, sin ser autorizados, sin ser habilitados, sin ser preparados. Muchos supuestos ministros, entre comillas, que se autoenviaron, otros que fueron descalificados, otros que ya no tienen manto, otros que han sido enjuiciados con una alta convicción de pecado, porque sus dichos, sus palabras lo delatan, y tenemos miles y miles siguiendo este tipo de predicadores. Incluso gente que han sido sometidos a la justicia con evidencia de adulterio, otros que quisieran sacar la cabeza por estos medios, pero no pueden porque ya tienen una cola, y para ello yo creo que no van a aguantar la presión si salen. Además, Dios no le ha dado la orden. Y oramos por todos esos hermanitos y hermanitas que Dios está preparando en estos últimos tiempos, que lo tiene en la agenda final para el gran avivamiento, el cual no se tarda para todas las naciones. Que el Dios Todopoderoso me lo bendiga, y nos veremos en una próxima, dándole tips reveladores sobre lo que es el tema del ministerio evangelístico. En el nombre de Jesús. Se puede suscribir a nuestro canal, denle like, active la campanita de las notificaciones donde dice todas, para cada vez que subamos un contenido como este le llegue el aviso. Se puede suscribir, comparte el mensaje para que llegue a más personas. En el nombre de Jesús. Será hasta una próxima. Shalom.